Dios te bendiga. En esta hora quiero hacer un video cortito, pero es importante. Es acerca de los cambios que le están haciendo a las Biblias y le han hecho. Que nosotros como cristianos muchas veces ni sabemos que esos cambios están ahí. La Biblia prohíbe que se le añada o que se le quite. Ni una jota ni una tilde se le puede añadir ni quitar. Sin embargo, los traductores de las Biblias, las sociedades bíblicas, en su esmero de vender 20.000 millones de Biblias, pues siempre sacan algo nuevo. Cuando la Biblia no cambia, ellos siempre tienen una Biblia nueva. Mira qué cosa. Pues en ese negocio de hacer muchas Biblias, también hay personas que ellos tienen ciertas doctrinas. Los traductores tienen sus propias doctrinas y ellos tratan de traducir las Biblias de una forma que va acorde con su doctrina, lo que ellos creen. Y eso causa que a veces como que cambien el sentido de la Biblia y aún llegan a añadirle palabras a la Biblia y quitarle palabras a la Biblia. Por si acaso tú no lo sabías, eso es una obra satánica que viene desde el principio, Génesis capítulo 3, donde Dios promete que va a haber una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente? La simiente es la palabra. Y la serpiente, el diablo, el dragón, Satanás, tiene una cierta astucia de que él utiliza la palabra de Dios y la corrompe. Y se la da al pueblo de Dios corrompida. Y el pueblo de Dios que no está alerta, se traga esa palabra, se come esa palabra, se alimenta de una palabra corrompida. Y hay Biblias que tienen ciertos cambios que te dan un entendimiento corrompido de qué es lo que Dios está tratando de decir. Y en esta hora te voy a mostrar 3 diferentes versículos que los vamos a comparar entre la Biblia Reina Valera 1909 y la Biblia Reina Valera 1960. La Reina Valera es una de las Biblias más comunes que se utiliza, por eso es que quiero usar esta Biblia. Y sin embargo, entre 2 versiones de la Reina Valera, supone que sean casi igual. En estos 3 versículos, tú vas a ver cómo a una Biblia le añadieron palabras que cambian el significado del versículo. Chécate esto. Vamos a empezar con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3 y 8. Si tú tienes estas Biblias, tú lo puedes chequear en tu casa. Si no, en el internet tú puedes encontrar las 2 versiones fácilmente de gratis y compararlas. Esto es importante cuando uno escudriña la palabra, porque si uno no sabe que estos cambios están en la Biblia, uno puede hasta tener una doctrina errada, corrompida. Se parece, pero no es. No es leche pura, es leche adulterada. Ok, vamos al punto. Vamos a la comparación. Escucha esto bien. Primera de Juan 3:8. Y ahora leo de la Reina Valera 1909, la antigua, la que casi nadie usa ya. Mira lo que dice. El que hace pecado es del diablo. El que hace pecado es del diablo. Es como decir, el que comete pecado es del diablo. La del 60, que es más moderna, mira lo que dice. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Viste la diferencia? La Reina Valera antigua dice el que hace pecado es del diablo. La del 60 dice el que practica el pecado. Hay una diferencia bien inmensa entre tú hacer algo y practicar algo. La versión antigua dice que el que peca es del diablo
Básicamente eso es lo que está diciendo. El que hace pecado es del diablo. Ahora, la del 60 le añaden una palabra, practicar. Y eso le da la impresión al lector de la Biblia que para uno ser del diablo, uno tiene que estar constantemente practicando el pecado. Pero eso no es bíblico. Esa palabra se la añadieron. Yo comparé varias diferentes Biblias, inclusive las Biblias en inglés. Busqué la Biblia en griego. Las comparé y esa palabra practicar no existe en las Biblias. Eso se le añadieron a la Reina Valera 1960. Eso causa que la iglesia se ablande al pecado. Mira cómo leo otra vez. La Antigua dice, el que hace pecado es del diablo. La Reina Valera 60 dice, el que practica el pecado es del diablo. Una diferencia bien grande. Te voy a dar otro ejemplo. Mira cómo dice 1 Timoteo 5, 20 en la versión antigua. Mira lo que dice. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Una vez más, la versión antigua, 1 Timoteo 5:20. A los que pecaren, repréndelos delante de todos. A los que pecaren. Ahora vamos a la Reina Valera 1960. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Viste la diferencia? La Antigua dice que hay que reprender a los que pecaren. La del 60 dice que solamente hay que reprender a los que persisten en pecar. O sea, tiene que ser una persona que ahí, persistiendo en pecado, entonces eso sí los puede reprender. ¿Sabes qué? Esa palabra persistir la añadieron ellos. Eso no está en la Biblia antigua. Dice a los que pecaren. Entonces, ¿por qué ellos vienen y hacen estos cambios? Viste que en el otro versículo, 1 de Juan 3:8, le añadieron practicar el pecado. Aquí en 1 Timoteo 5:20 dice a los que persisten en pecar. Allá le añadieron la palabra practicar y aquí le añadieron la palabra persistir. Ellos están tratando de darnos un entendimiento de que todo el mundo va a pecar. Que el único problema es cuando tú lo haces repetidamente. Esa es la teología de los traductores de la 1960. Ellos le introdujeron esa teología ahí. Eso no está en la Biblia antigua. Y eso es un peligro fatal al alma del cristiano que quiere santificarse. Porque eso mete una semilla corrompida en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nos hace pensar que es normal pecar. Después que tú no peques un montón, después que tú no peques continuamente, después que tú no practiques el pecado, después que tú no persistas en pecar, pues estás bien. Eso es la impresión que esa versión de la Biblia nos está dando. Y esa impresión es falsa, es satánica. Es una impresión que nos hace a nosotros bajar la guardia en contra del pecado. Tú ves lo importante que es escudriñar las Escrituras. Cuando Cristo dijo que había que escudriñar las Escrituras, mi hermano, Él dijo que hay que escudriñarlas. Escudriñar no es leerla por encimita, escudriñar es tú indagar, escarbar, comparar Biblia y tú chequear diferentes versículos que uno se apoya al otro, que establecer cosas a base de 2 o 3 testigos, no solamente un solo versículo. Muchas personas dicen que el problema está en que practique el pecado. Eso se oye en las iglesias todo el tiempo. ¿Y en qué lo basan? En un solo versículo. En 1 de Juan y en una sola versión de la Biblia. La Reina Valera del 60.
Ese tipo de doctrina tú no lo vas a encontrar en las versiones antiguas de la Biblia. Mira otra vez mira la diferencia. 1 Timoteo 5:20. La antigua dice a los que pecaren. La del 60 dice a los que persisten en pecar. Eso es sutil, eso es un cambio sutil, pero eso te ablanda el alma, eso te debilita tu alma. Eso nos implanta como un mensaje subliminal. Ay, papá, mira qué cosa, eso es una diablura. Y esas cosas están en muchas Biblias. Y mientras más moderna tú te buscas la Biblia, hay Biblias que son súper liberales. Hay Biblias que apoyan el homosexualismo. Hay Biblias que apoyan la idolatría. Hay Biblias que apoyan el feminismo. La Biblia original no apoya nada de esas cosas. La Biblia es la palabra de Dios y uno tiene que aceptar lo que ella dice. Uno no puede hacer una Biblia que apoya un cierto tema, una cierta cultura. Eso es humano, eso es terrenal, eso es sabiduría diabólica. Estos son los engaños sutiles que la misma Biblia habla, de los cuales tenemos que guardarnos. El diablo no viene con el rabo por fuera. Él lo tiene escondido, si es que tiene rabo. Se viste de ángel de luz. La Biblia es un mensaje de luz, pero el diablo se ha dado la tarea de corromperla de una manera que nosotros recibamos un mensaje corrompido. No pongas tu confianza en ninguna versión de la Biblia. Las Biblias hay que escudriñarlas. Las Biblias hay que chequearlas, las Biblias hay que estudiarlas y hay que comparar un verso con otro verso y establecer doctrina a base de más de un solo verso y hacer un compendio de las cosas que Dios ha hablado acerca de un tema y hacer un fundamento con la misma Biblia, para que una cosa confirme la otra. Si no, uno puede terminar engañado por un cambio teológico que hizo un traductor liberal en la Biblia, la versión de la Biblia que tú compraste. Vamos para otro cambio. Primera de Juan. Este es el último. Y yo quiero que tú veas esto. Son 3 cambios en estas 2 Biblias. Si tú comparas otras Biblias vas a encontrar cambios similares. Esto es simplemente un ejemplo. Mira lo que dice Primera de Juan 5:18. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Esa es la versión antigua. Una vez más. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Se guarda a sí mismo. La del 60, Primera de Juan 5:18. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Viste la diferencia ahí? En la antigua dice que el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo. O sea, yo fui engendrado por Dios, por su palabra. Y yo mismo me guardo. Y como yo me guardo del pecado, pues el maligno no me puede tocar. La versión del 60 no dice eso. La versión del 60 dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Está diciendo que Jesucristo fue engendrado por Dios y que Él nos va a guardar. Eso es verdad, en cierta manera. Jesucristo nos va a guardar. Esa parte es verdad. Pero, ¿por qué hicieron ese cambio? ¿Por qué no lo dejaron como estaba en la Biblia antigua? Y como está en todas las otras Biblias que yo busqué. En las Biblias inglesas que yo escudriñé. Todas dicen que uno mismo se tiene que guardar. Pero en la versión del 60 le borraron esa parte. Lo tradujeron diferente para darte a entender que tú no te tienes que guardar porque Cristo te va a guardar. ¡Qué lindo! O sea, yo no me tengo que guardar. Yo no tengo que velar y orar para no caer en tentación.
Yo no tengo que guardar la salvación con temor y temblor. Yo no tengo que temer a Dios y guardar sus mandamientos. La del 60 como que nos baja la guardia. La del 60 como que nos quita de la mente que mira, te tienes que guardar. Y esto es lo que yo veo en estos 3 versículos que utilicé como ejemplo. Son versículos que si están mal traducidos, como lo están en la Biblia del 1960, la Reina Valera del 1960, estos 3 versículos están traducidos de una manera que nos bajan la guardia al pecado. Nos bajan la guardia a la salvación. Nos ponen como que un pensamiento sutil de que no, tú puedes pecar después que tú no practicas el pecado. Te ponen un pensamiento como, no, a ti nadie te puede regañar por estar pecando, a menos que tú persistas y persistas y persistas en pecado. So, tú sabes, si tú caes en pecado, eso es de vez en cuando, está bien. Esa es la enseñanza, eso es como el mensaje subliminal que yo estoy viendo aquí. ¿Y por qué yo hice este video? Para que tú estés alerta, mi hermano. Para que tú, estas cosas uno se las puede tragar así, sin pensar, sin escudriñar, sin analizar, sin comparar versiones de la Biblia. Son 3 versículos, chequéalo. El primero fue Primera de Juan 3:8, creo que fue. El segundo, Primera de Timoteo 5:20. Y el tercero, Primera de Juan 5:18. Esto a lo mejor parece sencillo, pero esto es una cosa terrible. La palabra, la semilla de Dios es la que nos santifica. La palabra, la semilla de Dios es la que nos salva. La fe en la palabra es la que nos salva. Pero si nos cambian la palabra, vamos a estar creyendo en una palabra corrompida, que tiene levadura, que está leudada y lo que hace es daño. Así que alerta, pueblo. Nos han cambiado las Biblias. Nos están cambiando las Biblias y casi nadie lo sabe. Y esos cambios están en una de las Biblias que nosotros más usamos en las iglesias. La Biblia más famosa en el mundo hispano, la Reina Valera 1960, tiene esos 3 cambios. Y otros más, esos son 3 ejemplos. Y muchas otras Biblias que han salido modernas que son aún peores, más libertinas todavía. Así que mi hermano, alerta. La palabra de Dios, nuestro fundamento. No podemos permitir que nadie nos las adultere, esas palabras de Dios. Porque las palabras de Dios son la vida. En el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria.